Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por el dictador Trujillo en República Dominicana en 1960 por sus disidentes ideas políticas. La ONU declaró en 1999 el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. 1.171 mujeres han sido asesinadas desde 2003 en nuestro país, 38 en lo que va de año. En 2021, el ritmo de feminicidios registrados fue de 1 cada 7,6 días. Las mujeres se enfrentan a diferentes violencias desde el día de su nacimiento: violencia física, verbal, psicológica, sexual, laboral, familiar, obstétrica e institucional. Se educan con un discurso de prevención contra todas las cosas horribles que pueden pasar al salir por la puerta de casa. No lleves esa blusa, no vuelvas sola, cuidado con la copa, no contestes a quien te diga algo, si notas un pinchazo busca ayuda, corre por salvarte. Pero, ¿qué pasa si eres una niña? Silvia sufrió violencia sexual desde los 9 hasta los 15 años por el marido de su hermana. Nunca habló, hasta hoy. Yo no tenía 10, tenía 9 años todavía, que era el novio de mi hermana. Y siguió, puntualmente lo sé porque Karina, mi sobrina, creo que hacía un día o 2 días que había nacido y yo le puse el parate, o sea, yo tenía 15 años. Ella se casó y se fue de casa, se casó con 14, 15 años. Porque quedó embarazada de él, ella tenía 14 cuando la conoció. Entonces, atascados después de mucha gente que le pasó, mucha gente que le puso mano, y no solo mano. Mi sentimiento es que quedo paralizada. De un lado sí me arrepiento de no haberlo contado, pero yo sabía las consecuencias, que yo creo que le pasa a la mayoría. No que no les crean, sino que digan, mi padre, mi hermano... Eso es, el miedo a lo que harán los demás. No lo conté nunca. No, lo tapé totalmente. Hasta que mi sobrina me lo volvió a sacar a la luz. Es algo que tienes ahí y es algo que no cierra nunca. O sea, ahora que ya soy muy mayor, me doy cuenta que me condicionó toda la vida. Toda la vida. Recién ahora yo he separado, recién ahora yo me he empoderado de decir que yo tengo el poder de hablar. Yo soy la que tengo que decidir por mí. El miedo, todo eso mezclado con la prevalencia de no es mi tío, es esto, es lo otro, es de la familia, es mi cuñado, es lo que lleva a callarse. Y no es así, no hay que callarse. Las niñas que tengan un padre, un hermano, un tío, un vecino, el padrino, que les ponga una mano o vean que tienen conductas indebidas, que lo cuenten. Hay que contarlo, hay que sacarlo. Yo creo que siempre hay que creerle. A una hija o a un hijo, no te olvides. No solo somos las mujeres, también son los varones. Hay que creerle. Y hay que, si tiene un cambio de actitud, preguntarle, ¿pero qué te está pasando? Cuéntame, ten confianza. No levantar un muro, o sea, darle pie para que lo pueda, para que tenga la confianza de decirlo. Yo creo que las niñas son las más vulnerables, ¿no? Las más indefensas y las más que hacen, si tú cuentas algo, va a pasar esto o lo otro. Eso, que no tengan miedo a contar, sea quien sea, sea quien sea el que está abusando de ellas. No queremos pensar que vivimos en una sociedad donde las agresiones sexuales a menores suceden. Es un tema que nos incomoda y en cierto modo quizás a la sociedad le da miedo hablar sobre ello. Que en España entre un 10 y un 20% aproximadamente de la población ha sufrido algún tipo de agresión sexual durante su infancia. Y bueno, pues de nuevo las chicas son las víctimas mayoritarias.
Son muchos los estudios internacionales que confirman que se trata de un problema altamente frecuente y que la mayoría de las agresiones son ejercidas por parte de un familiar o, bueno, una persona muy cercana a la familia. Y el romper con estos mitos es algo muy importante, ¿no? Sobre todo con el mito de la importancia de mantener a la familia, porque al final es una barrera que tienen muchas menores para contar a sus madres, a sus familiares lo que les está sucediendo, ¿no? Porque sienten que van a ser las culpables de romper algo que es muy importante para la familia y para la sociedad en general. El mito tenga un mayor calado, puesto que al final, no de manera explícita, pero sí de manera muy subliminal, recibimos el mensaje de que una de nuestras funciones es la de mantener y cuidar las relaciones familiares, ¿no? También hay otros motivos por los cuales las menores no hablan, no comentan por lo que están pasando. En primer lugar, por ejemplo, porque están recibiendo amenazas por parte del agresor sexual, ya sea contra ellas como contra cualquier miembro de la familia, porque tienen miedo a que sean vistas como cómplices, porque pueden sentirse culpables de no haber sabido reaccionar, porque no quieren ser estigmatizadas y rechazadas por las personas. Y uno de los motivos más comunes en las chicas es el miedo a no ser creídas. Un maltratador puede conseguir que no veas la realidad hasta que ya estés tan aislada que te sea imposible escapar. Al principio es todo amor y felicidad, pero a poco descubres facetas extrañas que decides ignorar porque una parte de ti cree que tú puedes cambiarle. Un día te dice que no te pongas esa blusa, al siguiente sus celos se incrementan, insultos, vejaciones, humillaciones y un día mientras te grita, la primera bofetada. Se arrodilla suplicándote perdón, que jamás volverá a ocurrir, hasta la siguiente discusión. Entras en un bucle del que ya no sabes cómo huir. Te ha aislado en la cárcel que se ha convertido tu casa, ni amigos ni familia, solo es tú y él, hasta que llega tu hija a tu vida. La miras y sabes que no puedes soportar un día más en esa casa. Hemos podido hablar con Nuria para que nos cuente un poco cómo ella consiguió salir y para que muchas de las mujeres que se encuentran en una situación similar sepan que no están solas. Mi relación con él comenzó estudiando un curso de peluquería y duró unos 2 años más o menos. Al principio todo muy bien, era muy servicial y a los 6 meses ya empezaron los maltratos. Empezó poco a poco, cosas que yo no iba viendo, como por ejemplo prohibirme quedar con las amigas, controlándome las llamadas, mirando cómo vestía. Eso fue muy duro porque son muchos juicios, psicólogos, psiquiatras, los procesos judiciales horribles. Lo de denuncia es complicado, vas a la comisaría y encima te sientes que eres tú la culpable, como que tú eres la que lo estás haciendo mal. Por aquel entonces, claro, no habían los recursos que hay ahora y te miraban un poco como que no te creían. Yo afortunadamente, bueno, aunque en el juzgado fue duro, sí que es cierto que aquí en Campello tuve un buen equipo de Biogen que me hicieron acompañamientos a los juzgados, o bien era policía local o guardia civil, y siempre venían a custodiarme y a protegerme para que no me pasara nada. Centro Mujer 24 horas tiene muchísimos especialistas, tiene trabajadoras sociales, tiene abogadas, tiene psicólogas, además están muy bien conectadas entre ellas y te van dando todos los recursos que necesitas en cada momento. Puedes llamarlas a la hora que te haga falta. Alguna noche de madrugada me ha dado una crisis de ansiedad y he cogido y he marcado el teléfono y me han atendido. O sea que ese recurso público ha sido, vamos, prácticamente mi salvación. Y luego servicios sociales de aquí de Campello también, tuve un gran apoyo. Nunca te vas a, bueno, en mi caso, a recuperar al 100%, siempre a lo mejor te queda una secuela, pero bueno, que por coraza intentas bloquear, pues algunas veces se me queda pues ansiedad. Fue un proceso de recuperación largo, estuve
Para volver a confiar en mí misma estuve unos 2, 3 años. Iba por mi zona agarrándome del brazo fuerte, zarandeándome, y una mujer se quedó mirando. Y con el paso del tiempo se encuentra mi madre, iba yo con ella, y se encuentra con esta mujer. Y en eso que yo me voy para otra parte y la mujer le dice: ¿es tu hija? Dice: sí. Dice: es que hace un tiempo la vi como la zarandeaba, como la estaban agrediendo. Y mi madre le dijo: ¿y qué hiciste? Dice: nada, seguí andando. Entonces mi madre le dijo: eres cómplice. Se dio la vuelta a mi madre y se largó. En esos casos siempre, siempre, siempre hay que llamar a las fuerzas de seguridad. Está hablando mucho de la violencia vicaria y yo hasta hace unos cuantos meses yo no había sido consciente que había sufrido violencia vicaria. Cuando nació mi hija en el hospital, al día siguiente de parir, me pegó un empujón y se la quiso llevar con él. Afortunadamente aparecieron las enfermeras del hospital y me custodiaron a la menor. Pero es que durante el embarazo me daba puñetazos en la barriga y me decía que ojalá se muriera lo que llevaba dentro, que como era tan puta, que igual no era de él. Y siempre deseándole la muerte a la menor. Yo vi que necesitaba la ayuda que me dieron a mí, familiares, amigos, gente, que yo lo tenía que devolver de alguna manera. Entonces se me ocurrió de esta, voy a los institutos, colegios y doy charlas a chicos y chicas adolescentes, ya que cada vez empiezan antes las relaciones y cada vez te vas dando más cuenta de que empiezan relaciones muy, muy tóxicas, que tienen que denunciar, ser firmes, que no las convenzca que va a cambiar, porque no cambian, que tiren para adelante, que tienen toda la vida, que se sabe que puedes volver a trabajar, a estudiar, a salir con amigas, amigos y que puedes hacer una vida plenamente feliz. Primero saben que tienen que ganarse a la víctima y volverla dependiente. Esto no ocurre de la noche a la mañana y saben que pues, se hace paulatinamente, ¿no? Es decir, no son personas torpes, saben que tienen que embaucar a la mujer. Entonces, bueno, pues poco a poco la van aislando, no de forma explícita, no es que la prohíban, al menos al principio, quedar con las amigas, sino que, por ejemplo, utilizan el chantaje emocional para que evite quedar con amigas, como diciendo pues que él solo quiere estar con ella. Paulatinamente, poco a poco, pues el maltratador, bueno, pues empieza a mostrar pues algunas conductas desvalorizantes o humillantes, ¿no? Hacia la mujer, desembocar en una fase de luna de miel. Es decir, que lo que hacen es, bueno, pues pedir disculpas, recordarles que ellas son el amor de su vida, que lo han hecho mal, aunque ese mensaje siempre viene envenenado porque de algún modo muy sutil recordarles que ellas también hicieron algo mal, que era no complacer. La mujer está en esa situación, suele desarrollar pues, problemas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, abuso de psicofármacos, de alcohol, es decir, acaba con un cuadro de problemas de salud bastante complejo que le dificultan muchísimo salir de la relación y todavía más si tiene a menores a su cargo o personas dependientes. Bueno, Nuria menciona uno de los recursos públicos existentes en la Comunidad Valenciana, que son los centros Mujer 24 horas. Se encuentran en las capitales de las provincias y principales ciudades, pero también hay centros en ámbitos rurales que además son ambulatorios. En estos centros se ofrece atención psicológica, social y legal a víctimas de violencia de género. También cuentan con psicólogas infantojuveniles para los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género. Pero también me gustaría comentar que en estos centros se atiende a víctimas de violencia sexual y de acoso sexual laboral. Además, hace poco han abierto un recurso que me parece muy interesante, que son las oficinas de atención a víctimas del delito. Precisamente intentan cubrir esa necesidad que señalaba Nuria,
de estar acompañada ante los procesos judiciales que no solo son altamente estresantes, sino que además duran muchísimo tiempo y son complejos. En estas oficinas se proporciona pues, atención psicológica, social y legal durante todo el proceso judicial. Es gratuito para cualquier víctima de un delito, incluido a víctimas de violencia de género. Todo explotó hace 5 años, cuando la madre de la chica, que mantendremos su identidad bajo anonimato, leyó su diario y descubrió que su padre, el abuelo de la niña, abusaba de ella. El mismo hombre que abusó de Silvia seguía el mismo patrón. Lo primero que noté fue el cambio en ella, de ser una nena que era tranquila, que iba bien en el colegio, que tenía muchas amigas. De pronto es como que todo en casa giraba en torno a las cosas que hacía mal. Las respuestas empecé a buscarlas en el médico primero, por temas que parecían más ligados a trastornos de la alimentación o trastornos del sueño, además de conductuales. En el médico no tuvimos, nos derivó a la unidad de salud mental infantil, porque ella en ese momento era menor de 16. Y ahí también tampoco tuvimos respuesta, buscando yo como muchas madres, que no me enorgullezco de haber leído el diario de mi hija, pero sí que nos salvó de que eso fuera mayor, porque ella no nos iba a contar. En el diario, mi abuelo me tocó las tetas, el culo y el chocho. Y yo fui una tonta porque le hice caso y no dije nada. Que él le había dicho, no le digas nada ni a tu mamá ni a tu abuela. Cuando me enteré de lo que era, digo, no se va a abrir si no nos ha contado hasta ahora, porque en el diario no lo leí inmediatamente, ya había pasado un tiempo y quién sabe, desde la primera vez, que sabemos que todos los abusos empiezan como un juego, como un chiste, como a contar nada en comisaría, ni iba a contar nada. Entonces hicimos una declaración escrita y lo presentamos directamente en el juzgado. Nos trataron bien, la jueza de instrucción le dijo a ella que era muy valiente, que lo había hecho muy bien. También fue su psicólogo, le tomaron declaración al psicólogo y también para acompañarla, porque en todo este tiempo nos pusimos en manos de un profesional para eso, para rearmar lo que otra persona había roto. Nada, después pasó al juzgado provincial, mucho tiempo que no, el proceso es largo y sin acompañar a la víctima. Empieza este proceso, dile a la víctima que hasta dentro de un año no la van a llamar a declarar, que no ha quedado encajonado, que no se han olvidado, que están en ello y que hacen lo que pueden, pero adelanta los tiempos, que es lo esperable. También fui juzgada, tengo 5 hijos, a ver si todos tienen la misma atención o justo la del medio era la que estaba celosa y fue una de los, ¿cómo se dice?, caballitos de batalla del juicio, de que ella había inventado esa historia porque quería llamar la atención de sus padres. Hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, porque un violador y un abusador no puede contar con nuestro silencio también. Ya ha tenido silencio que le ha ayudado con su máscara y nosotros no vamos a hacer eso. Los jueces le dieron credibilidad a la víctima. El SPIL dijo que no tenía motivos para mentir, pero hay algo legal que si no hay prueba suficiente, la sentencia es a favor del reo. Y en Argentina se enteró, por casualidad, contando lo que había pasado con su nieta, se enteró de que una sobrina había sido violada por él cuando la nena tenía 9 años. Después de esa, una chica que desde los 15 años nos ayudaba, me cuidaba a mí y a mi hermana, también había sufrido abusos. Ella no quiso decir violación, pero cuando contó lo que había pasado fue una violación, y amenazas. Otra nenita que era amiga de la familia también
pero ella no quiso denunciar. Y una prima que también ella dijo, bueno, en su momento le tocó las tetas. Y ella se lo contó a su mamá, y la mamá le dijo que no se le ocurra nunca más repetir eso, y ya está. Una nena callada, no era demencia, no era Alzheimer, era un depredador de muchos años que tuvo la suerte de que se cambió de país. Entonces en el otro quedaron denuncias, una que prescribió y la otra de que no quiso nunca denunciar por miedo a que su papá le haga algo a él y vaya preso también su papá. La reflexión que diría, o sea, que las nenas no mienten. Duele mucho y cuesta mucho decir que una persona cercana ha traspasado esa línea y te ha tocado, o te ha dado besos cuando no quieres, o lo que sea. La sensibilidad y el abuso de cada nena, la barrera o la línea está diferente, pero las nenas no mienten cuando se sienten mal, cuando se sienten agredidas, entonces que por favor creerles. Como he dicho antes, agresiones sexuales o de los hasta ahora llamados abusos sexuales es algo que nos incomoda, de lo que nos cuesta hablar, pero la falta de formación al respecto y de concienciación de niñas y de niños acerca de que son personas de derecho, incluso ante personas adultas, es un factor de vulnerabilidad. Para ello disponemos de múltiples herramientas que han sido elaboradas por personas expertas que nos facilitan abordar la temática sin que resulte violento. Por ejemplo, La mano de Kiko es un cuento infantil que está disponible online y de forma gratuita, que fue elaborada por el Consejo de Europa y que ayuda a que las y los menores más jóvenes sepan detectar qué partes del cuerpo otra persona puede tocar y cuáles no. Pero existen muchísimos más. La cuestión es elegir pues, aquel cuento o aquella novela que pensemos que más pueda gustar a nuestra hija o a nuestro hijo. Y además nos permite formar a menores con valores, con sentido de la responsabilidad social y que potencien un cambio social. En el caso de que desgraciadamente alguien se encuentre en una situación donde una menor o un menor haya sufrido agresiones sexuales, puede acudir a servicios sociales de su ayuntamiento que derivarán a los recursos disponibles y especializados. O directamente contactar con los servicios especializados que pone a nuestra disposición y de forma gratuita la Generalitat Valenciana y que podéis encontrar en su página web en el apartado Infancia, otros recursos especializados. Campello, un pueblo conocido por sus playas y su turismo, se ha sumado a la lucha contra la violencia machista. Hace un año, un grupo de mujeres creó la Plataforma Violeta, un espacio seguro en el que participan decenas de personas y en el que reivindican los derechos de las mujeres. El último jueves de cada mes se reúnen al lado del ayuntamiento, junto a la jacaranda y la placa que recuerda a todas las víctimas de violencia machista del país. Cuentan testimonios, sus nuevos avances y planes para el futuro del pueblo, además de recordar a todas aquellas a las que se le ha arrebatado la voz. Bueno, entendimos varias mujeres en Campello en un principio. El año pasado, en agosto, se hizo un llamamiento desde la plataforma feminista de Alicante rápido porque había habido en una semana 5 muertes. Y entonces nos reunimos y decidimos que en el pueblo teníamos que hacer algo más por luchar contra esta lacra que está asolando a toda España. Entonces, en nuestro municipio se tiene que quitar esto o erradicarlo o intentar hacerlo y por eso se intentó hacer la plataforma y está funcionando. Desde su inicio impulsaron la marcha feminista del 8 de marzo, a la que acudieron más de 300 personas. Siguen alzando la voz contra el ayuntamiento para que les conceda un punto violeta en las fiestas de la localidad. Se están convirtiendo en un referente para localidades cercanas. Buscan poder impartir talleres sobre temas concretos de feminismo e impulsar la solidaridad entre mujeres del pueblo. Y no sé si el gobierno local estará muy contento, pero la Plataforma Violeta tan solo acaba de empezar. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno,
ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.